Momento difícil para Camilo Bassotto, difícil porque él lo negaba, aunque claro, me escribió también una carta 2 o 3 días después diciendo, llegó incluso a negar la amistad, que a mí apenas me conocía, y todo eso en la carta que envía a Pironio. Y al mismo tiempo me dice, me reconoce, está publicado, he tenido que poner esas 2 líneas al cardenal Pironio para evitar que se dirigiera. Dice, yo soy amigo tuyo, amigo sincero, pero he tenido que poner esas 2 líneas al cardenal Pironio para evitar que se dirigiera al patriarca de Venecia pidiéndole explicaciones. Para mí es suficiente. Y por tanto, que hemos hecho diana en un asunto de un informe secreto que debería tener relevancia judicial si se quiere hacer justicia, pero en el Vaticano no se ve que se tenga intención de hacer justicia a Juan Pablo I. Se ve continuamente, perdona Jesús, un miedo por la gente, estar bajo cuerda, no dar guerra, y es curioso, ¿verdad? Porque dentro de la Iglesia oficial y dentro del clero es un tema tabú. Eso es, porque que no se puede tocar. Es curioso, oye, que precisamente dentro de lo que debería ser la búsqueda total de la verdad, y es un escándalo. Sí, eso es un escándalo. Hace poco estuvieron por aquí desde Nápoles, un grupo de Nápoles, y una que es profesora en un liceo dice que en su clase todos los alumnos están convencidos de que Juan Pablo I fue asesinado, y que es un escándalo para todos ellos que la Iglesia oficial no diga nada. Yo creo que es algo que todos pensamos, porque yo lo he pensado desde hace muchos años, y más leyendo estas cosas. Yo estoy convencidísimo. Además, la forma de ocultarlo todo ha sido como un tanto enfarragosa. Luego, fíjate, con esta persona con la cual luego se hizo una traducción del libro, ¿verdad? Hicimos, sí, dentro de la amistad, hicimos la traducción aquí. Me pidió que hiciera el prólogo de la traducción española al libro de Camilo, y bueno, la ventaja que tiene este libro es que, como digo, incluye ese informe secreto de la llamada persona de Roma, la carta y el informe que recoge decisiones comprometidas, las decisiones comprometidas de destituir al presidente Marcinkus, reformar íntegramente el Banco Vaticano, cortar los negocios vaticanos y hacer frente a la masonería, entendamos logia, propaganda 2, y a la mafia. Son decisiones que se ve que estaba jugándose la vida. Totalmente. Bueno, entonces vemos en Juan Pablo I una persona bastante fiel a sus creencias. Vemos muy complicado. Fue una persona, por otro lado, con una formación en cierta manera tradicional antes del concilio. Es decir, una formación normal. Sí. Podemos decir que la formación tradicional que había en los seminarios antes del concilio, preconciliares, es decir, formación tradicional. Pero en el concilio, él dice Juan Pablo I que el concilio fue para él escuela y conversión. O sea que todo lo que había enseñado, lo que le habían enseñado a él y lo que él había enseñado, tuvo que revisarlo en el concilio. Y que fue para él escuela, es decir, escuela de aprendizaje, y fue también conversión porque tuvo que cambiar. Fue un volver a las fuentes, volver a la experiencia del Evangelio en último término, volver a la experiencia de los hechos, de las primeras comunidades, etc. Es decir, que vemos que se sigue una tradición en todos los escalafones, quizás ya en el momento más álgido tuvo ese renacimiento, ese remover un poquito dentro de sí mismo todo lo que había aprendido, y ahí es donde se dio cuenta quizás que tenía un poquito toda la decisión en sus manos, y fue por ello por lo que al final... Bueno, sí, es que dentro de su personalidad además hay un dato que se ha querido ocultar también, y es que era inflexible con los escándalos económicos, y él ya se había encontrado un escándalo económico en la diócesis de Vittorio Veneto, donde estuvo como obispo. Participaron en el escándalo 2 sacerdotes, y llegó incluso a poner su dimisión como obispo ante Roma, que entonces era el Papa Juan XXIII, si no se le permitía solucionar el asunto como entendía
que debía solucionarse porque estaba en juego la credibilidad de la Iglesia, y es devolver a todos los perjudicados en aquel escándalo con dinero de la diócesis. Fíjate. Puso la dimisión como obispo sobre la mesa, y Juan XXIII le respetó la decisión que obrara como, es decir, que ante los escándalos económicos era inflexible. Después se encontró, estando de patriarca en Venecia, se encontró con el problema de la banca católica, la venta de la banca católica del Véneto, y entonces ya era una banca que daba préstamos a bajo interés precisamente para instituciones como los discapacitados, etcétera, que él llevaba en el corazón. Y desde el momento en que se vendió la banca al ambrosiano de Roberto Calvi, pues entonces terminaron esos préstamos a bajo interés. Él protestó por lo que se había hecho, fue a Roma, en fin, que él ya se había encontrado con el problema de Marcinkus y del Banco Vaticano y del ambrosiano, se lo había encontrado ya en Venecia, de forma que cuando fue a Roma, este aspecto de su personalidad, de ser inflexible ante los escándalos económicos, es un aspecto importante de su personalidad, que ya lo traía, en ese sentido ya lo traía de atrás. Fíjate qué curioso, también una persona valiente, muy valiente, y más en esas circunstancias. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención, insisto continuamente en lo mismo. No se dan respuestas en estos aspectos. Así como también has escrito un libro sobre un poquito, repasar un poquito la línea de la religión en España durante la Guerra Civil, etcétera. Quizás no se dan nunca respuestas concisas, no se responde abiertamente, siempre se oculta todo y siempre va por detrás, porque vemos esa línea caliente que nos comentas. Por un lado hay como una línea caliente, que es de la línea de los que de alguna forma buscan un poquito esa lucha, esa cruzada, y sí que luchan por esas ideas, y por otro lado vemos gente que lo único que le interesa es que no se remuevan las cosas, que se silencien para no verse perjudicados. Sí. Entonces, en cierto modo vemos que quizás hay una minoría muy pequeña de gente con mucho valor en estos ámbitos. No decimos que la gente no haga cosas buenas, pero en ese sentido sí que para estas cosas se oculta todo de una forma un poquito enfarragosa. Bueno, sí, este es otro de los problemas que nos hemos encontrado, el problema de hemos hecho en la comunidad esta catequesis titulada Memoria Histórica Cruzada o Locura, que supone una revisión de la posición de la Iglesia española y de la Iglesia, en último término, ante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura. Entendemos que debe revisarse, que se planteó, se vivió como cruzada, y no se ha llegado a revisar esa posición, y es lo que supone esta catequesis, algo que está pendiente de hacer a nivel de la Iglesia española y en último término de la Iglesia también oficial, el Vaticano, que también está detrás un poco de todo esto. Es un paso que nos ha llegado a dar, revisar la posición beligerante de la Iglesia española en la Guerra Civil y en la posterior dictadura. Es lo que pedimos, lo que venimos a pedir, esta revisión en esta catequesis titulada Memoria Histórica. La cima del Everest, un programa dirigido y presentado por Xavi T. Vargas, con la colaboración de Pedro Alcubilla. Y otra cosita que quería comentar, en el día de la cuenta y en todo el pontificado de Juan Pablo II, ¿qué referencias se han hecho acerca de la muerte de su predecesor, de Juan Pablo I? Bueno, precisamente desde el punto de vista, perdona Jesús, del mismo Juan Pablo II, ¿qué referencias ha hecho acerca de él? ¿No hizo ninguna referencia acerca de su muerte? No bueno, todo lo que se ha hecho ha sido poner en marcha el proceso de beatificación, pero que para mí está viciado de raíz, porque se le beatifica porque era bueno, pero no porque sea mártir de la renovación y purificación de la Iglesia. Es decir, está viciado de raíz. Yo escribí al obispo de Belluno, donde empezó el proceso de beatificación, diciéndole que estaba viciado de raíz. Le envié los libros, me contestó y diciendo que allí no se planteaba para nada el problema de
la muerte de Juan Pablo. O sea que no se plantean el problema, solamente tienen abierto el proceso de beatificación, pero porque era bueno, porque era una buena persona, era bueno, pero no porque era un investigador, no porque haya muerto por la purificación, muerto mártir de la purificación y renovación de la Iglesia. O sea, está viciado de raíz. Por eso el libro del Día de la Cuenta supone un pedir cuenta después de, en 2002-2005, al final del pontificado de Juan Pablo II, era ya pedirle cuentas a él, porque por la responsabilidad de no haber aclarado lo que había pasado con su predecesor. Y Jesús, permíteme que te pregunte, pero a lo mejor nosotros o nuestros oyentes piensan que al ser la figura del Papa, en este caso Juan Pablo II, que tiene, digamos, esa obligación, ¿no?, quizá de decir esa verdad, decir qué pasó con su predecesor. Sí. ¿Hay, digamos, por encima de él alguien que le diga, mira, estos temas mejor no los trates, déjalos al margen? O, digamos, porque pensamos siempre que el Papa como que es la máxima autoridad, ¿no? ¿Hay alguien que le puede decir qué debe y qué no debe hacer? Bueno, cuando Juan XXIII llegó al Vaticano, él decía con humor, dice, aquí hay gente que manda más que yo. Lo decía con humor. Y eso que he dicho con humor, seguramente que hay fuerzas, que pueden imponerse, pero si es que en el Vaticano ha estado, si es que se ha convertido en, como dice el Evangelio, en cueva de bandidos. O sea que se han filtrado poderes muy fuertes. Sí. Tenemos datos de la logia Propaganda 2, cómo entraban allí como Pedro por su casa. Todo esto son poderes que dicen claro lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer al final. Y no digamos también la mafia que también está detrás de todo esto, en fin, que todo esto aparece también en... Sí. Sí. ¿Y dices, la mafia aún ahora también está detrás de todo esto? ¿O ya ahora, digamos, que no está tan vinculada? Yo en este momento no te podría decir cómo están ahora las cosas, sí cómo ha aparecido la mafia, incluso detrás, que es uno de los temas que toco aquí también en el Día de la Cuenta, el asunto del atentado contra Juan Pablo II. Detrás la pista de las armas y de las drogas, ¿qué hay detrás de Aliasca, del agresor? Pues en la pista que investigó el juez de Trento, Carlo Palermo, es una pista que poderes muy poderosos, naciones enteras, han dicho que eso que es secreto y que eso no se toca. Es secreto, junto a una... precisamente el juez Carlo Palermo siguió la pista de las armas y de las drogas, la pista de Asca, que al fin y al cabo pertenecía a un partido muy de derechas que se financiaba precisamente con armas y drogas. Pues la pista que siguió el juez Carlo Palermo hasta Sicilia, eso le costó un atentado al juez. Así fue apartado, se salvó milagrosamente. El juez que lo había investigado antes que él murió en un atentado, y todo esto estaba allí junto a una base de la OTAN. Sí. O sea que intereses colectivos. Que bueno, son historias para no dormir. Sí, la verdad que al final nos damos cuenta, bueno, eso lo vemos en todos los puntos en la sociedad. Al final, el que tiene la última palabra, quizás el anillo del pescador, que tiene que ponerse en esos concilios o en esas normas que se dictan, a veces va un poco obligado, ¿no? Digamos, es como si le cogieran la mano de alguna forma y obligaran, y si vas en contra de todo ello... Precisamente como Juan Pablo I, su decisión era insobornable, él se enfrentó a poderes muy fuertes, precisamente por eso lo quitaron del medio. Sí, pues oye, nos queda clarísimo todo el tema. La verdad que es un tema apasionante y vemos a Jesús totalmente sumergido en él. Tenemos constancia de los problemas que le ha ocasionado esto en muchos momentos en los últimos años,
y bueno, aún así encontramos una persona muy fuerte, muy valiente, con muchísimas ganas de divulgar,